En el video siguiente lo que vamos a hacer es una presentación de Adobe Office 2018 directamente sobre la nueva versión. Damos clic entonces de primera mano al icono y nos vamos a dirigir al portal inicial del sistema de Landscape Office 2018, donde encontraremos centralizados los componentes principales de soporte, de banco de datos y de herramientas de configuración, y claramente los programas que tengamos habilitados para la versión. Awesoft es una empresa brasileña que nació en 1997 y es pionera en América Latina en el desarrollo de software para paisajismo. Entonces siempre lo vamos a encontrar. Entonces el banco de datos de plantas ornamentales se puede observar sobre el catálogo principal que se ha venido complementando a través del tiempo. Plantas que se encuentran en Brasil y son originarias de todos los continentes, siendo plantas nativas o plantas exóticas. El software que tenemos a continuación está totalmente en español, directamente para el uso del cliente. Además entonces de encontrar estas herramientas de banco de datos, también entonces podremos encontrar todos los programas donde están todo el conjunto de aplicaciones que se usa directamente para paisajismo e irrigación. En este caso de esta demostración nos vamos a enfocar en los programas directos para paisajismo, mostrando uno por uno y cómo entonces se complementa entre sí. Vamos a empezar la demostración con el programa de Photo Landscape, que es el que funciona como el programa entonces de la herramienta de fotomontaje. La idea con este programa es dar una solución simple para el día a día de una empresa de paisajismo. Con él lo que se hace entonces es realizar estudios preliminares rápidos y de manera práctica. Photo Landscape siempre va a empezar teniendo una hoja de papel inicial donde se puede insertar una fotografía. Vamos a hacer, para efectos de la demostración, insertar una foto de un terreno que vamos a usar entonces para desarrollar la presentación. Aquí depende un poco del tamaño que se quiere usar para la foto, donde puedo colocar un antes y un después si lo prefiero, colocar algunas marcas de agua o una forma de inserción de la que yo prefiero. Antiguamente lo que se hacía era hacer un proyecto a mano donde se colocaba una foto sobre una hoja de papel para poder ir a diseñarla por encima. Aquí lo que hacemos es directamente insertar todo de un proyecto, cambiar y colocar la idea de lo que yo quiero, para que el cliente luego de insertar pueda probarlo. Aquí lo que hicimos fue insertar entonces un polígono. Le voy a insertar un tipo de césped en la parte frontal de la casa. Este tipo de césped que estoy insertando entonces lo busco a través de un código que es ZOMA, que es la abreviación del nombre científico de la planta. Esa abreviación del nombre científico es, digamos que las dos primeras sílabas de Suiza Matrela. Puedo tener el catálogo de los filtros respectivos para poder hacer la inserción. Aquí escogí la planta y doy clic sobre ella para entonces tener el formato y cambiar, digamos, que efectos de brillo sobre la imagen. Lo que hago es ajustar entonces la luminosidad de la planta que estoy insertando para que se adapte directamente a la fotografía que tengo. En fotomontaje realmente lo que hago es ajustar el brillo de las imágenes sobre la fotografía. Voy a bloquear este icono para que no se me mueva sobre el diseño y voy a insertar otro tipo de planta. En este caso va a ser un tipo de planta de palmera, que lo que hago entonces es buscarla por un mismo código. En este caso es un código vino. Y pues claramente en el caso de fotomontaje lo que tengo que hacer siempre en cuanto a cuestiones de paisajismo es saber qué es aquello que quiero insertar. El programa me ayuda porque aparece, digamos, que la ficha de datos de la planta, en donde siempre va a mostrar toda la caracterización. Incluso hay algo que se llama zonas de rusticidad, dimensiones de la planta.
saber si puede ser usada directamente en Brasil o si se puede o es en toda América del Sur o en alguna parte entonces de Argentina, por ejemplo, en este caso, o si está fuera, por fuera de la temperatura y puede morir en el lugar en donde yo estoy entonces realizando el diseño. Coloco mis plantas, tienen varias herramientas para esa planta, tener digamos unos efectos adicionales tales como sombra, en este caso de manera central, para darle un realismo a la fotografía es la forma en la que lo voy a insertar. Voy a insertar entonces otra palmera, la palmera solitaria, hago clic sobre ella y adecuo el tamaño de la misma, ajustándola sobre el terreno. Puedo colocar varias palmeras o puedo también colocarles algunas sombras sobre la misma. Les voy a ajustar mejor en un lugar sobre la fotografía. Y puedo seleccionarlas todas y lo que quiero de pronto es mover toda la inserción de la vegetación ya creada. Esas vegetaciones pues ya tienen digamos que ya son vinculados a la información del banco de datos, haciendo que en cuestión de minutos termine teniendo todo un estudio preliminar. Siguiendo estos pasos voy a ver algunos de los ejemplos como tal de lo que yo podría llegar a hacer en Photo Landscape. Vamos a algunos ejemplos. Esta es la fotografía inicial que teníamos en el terreno. Puedo agregarles algunas marcas de agua, insertando mayores elementos y dándole una personalización a lo que yo estoy entonces creando. Vemos un fotomontaje además de un lugar que no existe. Este ejemplo a continuación es un diseño que se hizo a mano con algunas líneas principales en las cuales se fueron agregando algunas fotografías reales. Además de eso, tenemos aquí un terreno real de Portugal, teniendo una plaza en la parte derecha en la cual voy a complementar una idea de paisajismo. Lo que hago es insertarlo con sus respectivas perspectivas y conservando el ángulo que tiene la fotografía. Tenemos además de esta fotografía una casa en la cual se me muestra entonces un antes y un después sobre la misma. Pude tener la oportunidad de cambiar esa fachada de la casa con la herramienta de polígono, insertar mobiliarios, tener la posibilidad entonces de hacer efectos de noche, haciendo entonces unos efectos también de iluminación. Puedo tener entonces también algunos elementos de agua, ¿cierto? De lagos. Y puedo también tomar una fotografía de esos terrenos que aún no han sido creados, que se están, digamos, creando en programas adjuntos de arquitectura, y insertarle entonces elementos de paisajismo para darle un mayor realismo a la fotografía. Volvemos directamente entonces a nuestro diseño sobre Photo Landscape. Vamos a cerrar entonces esta herramienta para proseguir con la herramienta siguiente de Auto Landscape. Auto Landscape funciona como un plugin directamente para AutoCAD y para hacer entonces proyectos de paisajismo. Además de abrirse entonces la barra principal de Auto Landscape, que está siempre en la parte superior, vamos a abrir entonces en conjunto AutoCAD.
Además de eso, vamos a abrir un archivo base para seguir con el proceso entonces de la demostración. AutoCAD es un programa de diseño métrico profesional más usado del mundo y normalmente se recibe este tipo de diseños de una casa o de algún terreno directamente con medidas en AutoCAD cuando estamos hablando de entonces proyectos un poco más técnicos. Viene normalmente en formato DWG, ¿cierto? Para abrir entonces el terreno. Y en este caso estamos abriendo un archivo que tiene incluidas ya varias cuestiones de paisajismo ya realizadas por efectos de la demostración. Voy a comenzar a usar entonces esta parte de este cantero aquí en la parte principal de la casa para efectos entonces de la demostración que vamos a utilizar. Entonces lo primero que voy a hacer para esta parte del terreno es crear una nueva polyline directamente realizada en AutoCAD. Para esta nueva polyline que estoy creando, lo que quiero es tener una forma orgánica para poder trabajar esta parte del terreno y hacer una separación de plantas que voy a colocar en conjunto. Como vemos, el uso pues se hace directamente sobre AutoCAD, en donde finalmente se están realizando todos los cambios que voy usando en conjunto con AutoLandscape. Una vez entonces creada la forma orgánica, lo que hago es ir entonces al catálogo donde se encuentran los diferentes filtros para hacer la inserción de las plantas o el elemento que quiero insertar, donde se puede observar el detallamiento de la vegetación directamente con todas las características y con la ficha técnica. Además de eso se va a mostrar entonces la zona de rusticidad, como ya lo habíamos visto en PhotoLandscape. Ya sé cuál es el elemento que quiero escoger, en este caso es rabo de gato. Entonces realizo entonces la inserción del nombre en el filtro y allí entonces tengo las especificaciones sobre el proyecto. O sea, hay unos elementos adicionales en cuanto a altura de la planta, el diámetro de la altura del pecho, el diámetro de la copa en la planta adulta y la altura de la planta adulta, además del desplazamiento dentro de la plantación que ya se tiene predeterminado por AutoLandscape. Sin embargo, esto se puede cambiar. En este caso coloco una anchura simple. Para los que están acostumbrados a utilizar AutoCAD, esto es un procedimiento normal. Lo diferente que tiene AutoLandscape es que va a tener todo el detallamiento de la planta sobre caracterización y sobre la cuantificación, teniendo entonces la área y la densidad de la planta ya determinada una vez que voy entonces a la herramienta de Informa. Aquí me va a aparecer entonces toda la fotografía en detallamiento, especificación sobre lo que estoy insertando, además entonces de los datos que ya había mencionado. En este caso la densidad entonces a metros cuadrados porque estoy utilizando entonces la anchura por área. Voy a colocar otro elemento, va a ser una grama que coloque también en PhotoLandscape y voy a hacer una representación de anchura con el relleno también en Boundary. Ahora coloqué digamos que las plantas menores así directamente sobre una área. Y ahora entonces me voy a dirigir a colocar unas plantas mayores. Voy a colocar primero una Cia Forte y voy a detallar entonces en este caso esa misma planta pero de manera unitaria para planta baja. Voy a ver entonces las diferentes formas de representación que ya vienen configuradas, pero también entonces puedo cambiarlas si así lo deseo. Voy a insertar una, ¿cierto? En este caso teniendo en cuenta el desplazamiento sobre la misma que ya se tiene configurado con AutoLandscape. Paso siguiente voy a insertar entonces un mobiliario ubicándolo al lado de esas palmeras que ya tengo entonces ubicadas. Voy a
hacer la inserción de una especie de hamaca que va a quedar en medio de las palmeras que ya tengo insertadas. Puedo cambiar el ángulo si lo requiero también. Aquí entonces ya tenemos la totalidad del proyecto. Ahí entonces ya hice entonces la inserción normal, que muchas de ellas ya se hacen, entonces una inserción conocida por las personas que ya saben utilizar AutoCAD. Ahora entonces vamos a comenzar a ver las ventajas que nos trae Autumn Landscape, en donde podemos ver e insertar el detallamiento en llaves, donde según lo que tenga configurado es lo que me va a mostrar. Puedo ver que también si tengo la cuantificación unitaria, también la puedo ver de manera directa. Esas herramientas que me van a salir a través de llaves, esos detallamientos, los puedo cambiar si lo deseo. Lo que voy a hacer entonces es ir a modificar el sistema directamente sobre configuración, si digamos quiero que salga diferente a lo que ya está preestablecido. Voy a configuración de sistema, las llaves, y ahí entonces tengo 4 posibilidades en las cuales puedo cambiar por diferentes elementos lo que ya tengo configurado. Voy nuevamente a llave y hago una nueva inserción para que me digite entonces el cambio. Además de eso, lo que vamos a hacer ahorita es hacer también una tabulación en detalle de aquello que quiero escoger a través de una tabla un poco más completa. Con esto lo que hago es irme a la barra superior, a la herramienta de tabla, en cuantificar y generar una leyenda, y allí lo que me va a mostrar entonces es una ventana adicional en la cual hay unos filtros en los cuales puedo ejercer entonces la inserción, sea por la cantidad de columnas que quiero que me aparezcan adicionales, o sea por la cantidad de ítems que quiero que me aparezcan, sean solamente de plantas, sea de mobiliarios, de visores, de pisos. Doy un clic y podemos ver que me devuelvo directamente sobre AutoCAD y realiza la inserción automática de lo que yo dije que yo quería mostrar. Me puedo mostrar entonces la cantidad de elementos en cuantificación por metro cuadrado o por unidades, el origen, detallamiento, bueno, según lo que yo dije que quería mostrar. Si me parece que el cuadro, por ejemplo, es muy grande, puedo retirar varios filtros para que el cuadro sea como yo quiero. Para terminar de detallar el proyecto también puedo insertar los detalles de plantación disponible para algunas plantas. Aquí podemos ver entonces ese detallamiento entonces de plantación. Y además de eso, en la misma ventana adicional, lo que puedo ver entonces es también algunas de las fotografías de los elementos que han sido insertados y que posiblemente también quiera hacer el detallamiento en el proyecto. En ese cuadro también tiene un cuadro, digamos que de estadísticas adicionales para ver entonces las unidades versus el diseño construido, que posiblemente si lo deseo también lo puedo insertar. Vamos a estadística, la vamos a poder ver dependiendo según los filtros que yo misma quiera colocar para hacer entonces el análisis.
De esta forma puedo terminar entonces creando proyectos como los que vamos a ver a continuación, que tienen diseños bases que se complementan con el paisaje. En muchas ocasiones el cliente quiere ver de una manera menos técnica AutoCAD. Entonces hay una herramienta adicional que también puede mostrar otra visualización. En este caso estamos mostrando unos ejemplos de qué es lo que se podría llegar a hacer con la herramienta de AutoLandscape. Realmente aquí son unos proyectos un poco más grandes, no solamente en una casa, sino que compilan un poco más de información. Siempre de visualización técnica directamente sobre AutoCAD. Tenemos entonces varios ejemplos aquí demostrando cómo funciona la posible herramienta con todo el detallamiento según lo que yo quiero entonces mostrar en mi proyecto. Aquí tenemos un proyecto también en el cual se insertan entonces algunas otras formas que también tienen que ver muchas veces con el paisaje. Y claramente pues podemos ver que en cada una de ellas, de las plantas que tenemos aquí, ¿cierto? Del papel, en este caso convertidos a través de fotografías, hay un detallamiento también en cuadros que ayuda claramente a visualizar qué significa cada una de las herramientas o elementos insertados dentro del diseño. Volvemos entonces a AutoLandscape. Como mencionaba, muchas veces el cliente quiere ver de una manera menos técnica AutoCAD. Entonces el programa de AutoLandscape se complementa con el programa de Visual Plan. En este caso lo voy a hacer directamente sobre el mismo proyecto, teniendo entonces una visualización mucho más dinámica de lo que yo estoy viendo técnicamente. Solamente entonces voy a darle un clic en el icono de Visual Plan que aparece en la parte superior, y lo que vamos a mostrar entonces de manera siguiente es una nueva herramienta que está partida en dos. En este caso puedo ver rápidamente el proyecto porque no es una renderización totalmente completa la que se hace aquí, y allí entonces lo que puedo entonces es ver de manera dinámica el proyecto que ya creé de forma totalmente técnica. Como lo podemos ver en el lado izquierdo siempre me va a aparecer algo que se llama planta baja humanizada. En el lado derecho me va a aparecer siempre entonces la representación en 3D. Para el área que de pronto tenga configurada como la superficie de arquitectura, puedo entonces crear un volumen para entonces hacer la simulación de que se trata de una zona adicional que no es compatible con el paisaje, ¿cierto? Podemos también crear para, por ejemplo, los recursos de esos polígonos para agregar agua. Puedo también hacer la simulación de que es una piscina y agregar entonces el recurso directamente sobre lo que ya se tiene creado. Ese volumen lo puedo ampliar haciéndolo un poco más alto, un poco más bajo, dependiendo si es una edificación más grande o si es una casa solamente de un piso, bueno, o si qué es lo que representa esa zona superficie de arquitectura. Tiene otro recurso y es hacer 3D en algunas de las pestañas de los elementos que muchas veces aparecen entonces en 2D. Ahí voy a la herramienta de formato, herramienta de plantación. Todos los cambios se hacen sobre el proyecto de planta baja y se ejecutan en cambio automático sobre la pantalla derecha de 3D. En el momento en que voy a hacer entonces en la parte de impresión, consigo montar el proyecto en una plancha de papel y colocar una escala de impresión proyectada. Además de eso tiene la parte de renderización que vamos a ver ahorita en paso más adelante. Puedo ubicar mi proyecto claramente y tener entonces la escala en la parte inferior. Para hacer renderización se va a crear siempre una ventana adicional que puede tener efectos mucho mejores. Claramente va a depender un poco de la placa de video que tenga el computador. La renderización va a demorar un poco en abrir porque lo que va a crear aquí entonces es un mejor realismo de la imagen y una mejor proyección de lo que estoy entonces haciendo en diseño. Dentro de renderización consigo
tomar fotografías, consigo hacer videos desde varias perspectivas o caminando sobre el mismo proyecto. Vamos a mostrar algunas imágenes creadas con Visual Plan directamente cuando hice esa área entera o en planta baja humanizada con el detallamiento de algunos cuadros que también puedo crear. Tiene la posibilidad entonces de trabajar directo con auto o landscape o de forma independiente. Sobre la pantalla de renderización podemos escoger muchas veces la hora en la cual entonces queremos proyectar, sea entonces de día o de noche, siendo entonces de día pudiendo ver entonces todo el sistema de sombras del mismo proyecto. Puedo escogerlos de varios ángulos que se tienen predeterminados o caminar sobre el proyecto o crear unos nuevos ángulos dependiendo de lo que quiera. Se le puede dar efecto de agua, en ese caso digamos que de piscina, ¿cierto? Aquí nos aparece oscuro porque lo tenemos entonces en una hora muy tarde. Podemos ver varias de las opciones que se pueden entonces efectuar directamente sobre el video en Visual Plan. Y entonces vamos a ver que entonces se tiene efecto de agua, que en ese caso es una piscina, pero que podríamos conseguir un efecto diferente si es alguna otra cosa, si es un lago, si queremos darle digamos que efectos de algunos peces dentro del mismo. Vamos a mostrar algunos videos de Visual Plan ya creados, mostrando también cómo funciona un poco el efecto de sombra sobre el proyecto. Tanto Visual Plan como Auto Landscape permite guardar el proyecto directamente en formato ND para poder llevarlo a un programa adicional de presupuestos y cotizaciones. Entonces en este caso vamos a hacer entonces el guardar el archivo para tenerlo disponible y posteriormente abrirlo en esa otra herramienta que se llama CanLandscape. Simplemente entonces guardo lo que ya había creado y me voy entonces al panel de control inicial y vamos a abrir entonces CanLandscape trayendo el proyecto que habíamos hecho ya de paisajismo. Este programa a continuación funciona de manera independiente o de forma complementaria. En el caso en que estoy trayendo el proyecto ya realizado, que me va a hacer extraer todo el detallamiento de cada uno de los ítems con la cantidad
determinada en metros cuadrados o en unidad, donde ya es de oportunidad del usuario poder incluir los precios entre cada uno. Dándole clic sobre el elemento también puedo insertar el precio por metro cuadrado, o si tiene la posibilidad de que sea en unidad. Puede ser en cualquiera de las dos formas. Si está en uno en otro, lo que puedo hacer es hacer el cambio en conversión directo del mismo programa. Tiene la oportunidad entonces al usuario de incluir el precio por unidad de manera unitaria. Dando clic sobre el elemento puedo insertar entonces el precio como tal. El programa va a saber la distancia que está teniendo el proyecto que insertamos anteriormente en AutoLandscape, por lo que permite convertir de metros cuadrados a unidades la planta. Incluyo el precio, como podemos ver, unidad por unidad, y de manera automática se va quedando guardando directamente para ese elemento. Hace el cambio de precio para ese elemento. Se tiene también entonces el control de proveedores, actualizando automáticamente una vez ya se haya ejecutado algún cambio, y también se tiene la posibilidad de ver el diseño directamente a través de este programa. En caso que se tenga Visual Plan, se va a ver a través de esta forma, que es planta bajo magnetizada, o en el caso que no se tenga, lo que se hace es ver el diseño a través de forma de objetos. Puedo enviar este proyecto a otra persona encargada de cotizaciones, y ella pues de manera rápida lo que va a hacer es abrir el proyecto, ejecutar entonces todos los cambios que van a quedar guardados, y lo que se va a hacer es la optimización del proceso y claramente el ahorro del tiempo. También se puede encontrar informes de presupuestos que ya están creados, donde se pueden iniciar en tablas o con fotos de cada uno de los elementos. Se puede escoger cuál es el informe en que se acomoda a mis necesidades, o cuál es el que yo quiero entonces finalmente imprimir o enviar el presupuesto, llegado al caso, en algún otro tipo de archivo que no sea los que ya están creados. Termina siendo decisión entonces del cliente cómo efectúa directamente la impresión y qué es lo que quiere proyectar en su informe.